Bienvenidos a la clase de matemática segundo básico. Vamos a trabajar con el criterio de congruencia de triángulos rectángulos. El problema dice: demuestre que si el lado CB es igual a FE, el lado CA es igual a FD y el ángulo CBA es igual al ángulo FED, y si estos dos ángulos son iguales a 90 grados, entonces el triángulo CAB es congruente con el triángulo FDE. Entonces tenemos estos dos triángulos acá. Este ángulo y este ángulo de acá es un ángulo recto. Entonces quiere decir que estos dos ángulos son correspondientes. Y este lado es igual que este. Entonces el lado CB es correspondiente a FE. Y este lado es correspondiente a este otro lado. Eso significa que el lado CA es correspondiente a FD. Si eso es cierto, entonces estos dos triángulos son triángulos congruentes. Pero para ver si son triángulos congruentes, tendrían que coincidir. Entonces, si colocamos uno sobre el otro, tiene que coincidir exactamente. Ahí. Entonces, coinciden. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer coincidir el lado CB con el lado CF. Entonces aquí vamos a hacer coincidir el lado CB FE. Si coinciden, ¿no?, exactamente, es porque estos son iguales. Es porque C es igual a F y B es igual a E. Y aquí nos queda el punto E. Y aquí el punto D. Ahora que ya unimos el lado CB con el lado FE porque son iguales, entonces ahora tenemos esto. Voy a trazar una línea acá. Si el punto A lo bajo a la línea acá, el punto B también lo bajo acá, el punto BE lo bajo acá a esta línea, y el punto D lo bajo a esta línea, entonces los tres puntos quedan sobre la misma línea, o sea que los tres puntos están alineados. Si están alineados, entonces aquí tenemos este ángulo, ¿no? Tendríamos ese ángulo que está formado por estos dos ángulos. Aquí. Y aquí tenemos el ángulo, el ángulo recto. Este también es un ángulo recto.
dos ángulos rectos. Y entonces esto nos dice que el ángulo ABD, el ángulo ABD es igual al ángulo ABC, igual al ángulo ABC más el ángulo DEF. Esto quiere decir que si estos dos son de 90, entonces tengo aquí 90 grados más 90 grados. Todo este ángulo es igual a 180 grados. Y que es el ángulo ABD. O sea que este ángulo es de 180 grados. ¿Verdad? Entonces, acá, entonces el triángulo CDA, ¿no? Triángulo CDA es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tengo que este lado es igual que este, pero diferente a este lado. Entonces el triángulo isósceles tiene que tener dos lados iguales que conforman el vértice. Y el lado opuesto al vértice es diferente a los lados que componen el vértice, ¿no? Entonces ahora es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, donde AC es igual entonces a DF, ¿no? Y si esto es así, por el teorema del triángulo, congruentes, tenemos que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces tengo que el ángulo CAB es igual al ángulo FDE. FDE. Si esto es cierto, entonces tengo que el triángulo
Por lo tanto tengo que el triángulo C A B, el triángulo C A B es congruente con el triángulo F E D E. Muy bien. La razón es que tenemos este lado y estos dos lados iguales. Esta es la hipotenusa y dos lados iguales de ese triángulo. Ahora dice: agrupe los triángulos que son congruentes y justifique su respuesta. Entonces veamos el triángulo A, B, C y D. El lado más largo, vamos a identificar al lado más largo. Entonces, aquí tenemos que este es el lado más largo, este es el lado más largo, este de acá es el lado más largo, este de aquí y este de acá. Bueno, entonces si tenemos acá que este lado es el más largo, mide 5, y este, vean que es 5, y que el lado intermedio mide 4 en medida, mide 4 y este mide 4, quiere decir que estos son congruentes. Y vamos a ver si son congruentes. Tienen que coincidir. Si este coincide sobre este, ahí está, son exactamente iguales. Entonces tenemos que son congruentes. Y este lado, que es el más corto, mide 4, y este mide 4. Este que es el cateto, y este también son iguales. Entonces quiere decir que estos dos son iguales y estos dos son iguales. Entonces ahora podemos decir que el triángulo A y el triángulo C. El triángulo A, bueno, el triángulo A es igual al triángulo C. O como coinciden, pues vamos a decir que también son congruentes. Ahora justifiquemos. Justificación. En este caso, la hipotenusa
la hipotenusa, la hipotenusa y la hipotenusa. Y dos catetos la hipotenusa y un cateto de cada triángulo son correspondientes. La hipotenusa y un cateto de cada triángulo son correspondientes. Son correspondientes por tener la misma medida. Y ahora el triángulo B, ese es igual al triángulo D. Entonces podemos justificar también, justificación. ¿Y qué podemos decir en la justificación? Podemos decir que los dos catetos y el ángulo comprendido entre ellos son correspondientes. Son correspondientes. Pues tienen las mismas medidas. Muy bien, ahí estamos. Ahora realiza el ejercicio de tu folleto. Busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios.